Bueno, buenos días a todos. Le damos inicio a este acto académico público de una defensa de tesis doctoral realizada en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y una defensa en formato virtual. Es la segunda vez que lo realizamos, en estas circunstancias de pandemia. Nos acompaña en este acto desde la facultad la vicedecana, la doctora Nancy Gianuso, y el director de Ciencia, Tecnología y Posgrado, el doctor Miguel Sarmiento. Buenos días, bienvenidos. Y la tesis doctoral se titula Ciclo de carbono en biomasa de bosque en el Chaco Seco, Argentina, defendida y presentada por el doctorando, el licenciado Dante Lotto, quien está aquí presente en la pantalla. Buenos días, Dante. ¿Qué tal? Buenos días. La tesis fue dirigida por el doctor Ignacio Caspari de la Universidad Nacional de Tucumán, quien se conectará en brevedad, ¿no? Y la tesis fue codirigida a su vez por la profesora Sandra Bravo, aquí presente, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de nuestra facultad. Buenos días. Bien, me presento a mí mismo. Me llamo Guido Lorenz, soy director de posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales y formalmente a cargo de este acto académico hoy. Bueno, es un gusto presentar ahora el jurado, que actúa también a distancia, la doctora Estela Maris Bocino, de la Universidad Nacional de San Luis. Buenos días, bienvenida. Después el doctor Marcelo Arturi, de la Universidad Nacional de La Plata. Y finalmente, buen día, bienvenido. Y el doctor Hugo Acosta, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Buenos días. Buen día a todos. Bienvenidos, ¿no? Gracias por el apoyo y, digamos, ustedes, están a cargo de esta evaluación de la tesis y específicamente de la defensa de la misma. Bueno, quiero dar la bienvenida también al personal que nos apoya en esta defensa, a las secretarias de posgrado, la ingeniera Vanina Cifarelli y la licenciada Viviana Figueroa, que todos conocen de los trámites que siempre estamos realizando, y al licenciado Federico Rosenzweig, que está conduciendo aquí todo el tema técnico de la transmisión de este evento. Sin más, digamos, les explico brevemente el procedimiento. Es decir, el doctorando tiene ahora un tiempo de 45 minutos aproximadamente para dar su presentación. Después, el jurado tiene su espacio para realizar preguntas directamente al doctorando. Concluida esta fase, le damos lugar al público en un espacio breve a realizar algunas preguntas. Y después de esta etapa, el jurado se retira a deliberar sobre la tesis y sobre la defensa, ¿no? A evaluar en un espacio recluido. Y terminada este debate, se da lectura al acta, ¿no? En forma pública de vuelta se da lectura al acta comunicando el resultado a todos los participantes y al público. Sin más detalles ahora, invito a Dante Lotto a iniciar la presentación. Bien. Dante, suerte y le damos Bueno, inicio. muchas gracias, profe. Ahí comparto la pantalla. Me avisan cualquier cosa si tienen problemas para ver. En este momento estaría compartiéndose.
Perfecto, Dante. Buenísimo. Disculpen, antes de que sigan, en lo posible, digamos, sería conveniente que todos, menos los miembros del jurado y director, codirector y el desista mismo, apaguen sus cámaras, ¿no? Para aliviar un poco la transmisión y que todos, salvo el doctorando que exponga, silencien sus micrófonos, ¿no? ¿Ya? Bien, Bien, profe. cualquier problema técnico que les inhabilite escuchar o seguir la transmisión, ¿no? Más que nada en cuanto al jurado, le pido comunicarlo inmediatamente a nosotros o al técnico, así interrumpimos y tratamos de resolver la transmisión. ¿Sí? Doctor Bien, Lorenz, ¿Sí? en el canal de YouTube no se está viendo la presentación. Ahora sí, en este momento ahora sí. Perfecto. perfecto, buenísimo. Bien. Bueno, sí, se transmite todo por YouTube, como estaba anunciado, me olvidé de mencionarlo, ¿no? Así que ya estamos en condiciones. Bueno, Dante, le doy la palabra. Perfecto, gracias, profe. Bien, esta tesis ha sido denominada Ciclo de carbono en biomasa de bosque con relación al régimen de disturbios en el Chaco Seco argentino. Está presentada bajo el marco del doctorado en Ciencia y Tecnologías Forestales y, como bien mencionó el profe Guido Lorenz, dirigida por el doctor Ignacio Gasparri y codirigida por la doctora Sandra Bravo. En la presentación voy a repasar algunos temas, principalmente va a estar, voy a hacer una pequeña introducción de Chaco Seco, de la región de Chaco Seco, y una breve descripción de la situación del área de estudio. Voy a repasar también los principales análisis y resultados de los capítulos. Está formada por 3 capítulos de la tesis. Vamos a ver en el capítulo 1 principalmente el carbono en grupos funcionales. Seguidamente, en el capítulo 2 vamos a hablar de indicadores de disturbios que se relacionan a estos grupos. Y en el último capítulo vamos a hablar un poco de la dinámica de esta biomasa bajo condiciones de disturbio. Por último, voy a nombrar algunas líneas emergentes de esta tesis y algunas consideraciones finales que salen de este trabajo final. Bien, la región del Chaco Seco es una extensa región que se extiende desde el centro hacia el norte de Argentina. Es una región con vegetación leñosa y pastizales secos, muy amplia. Aquí podemos ver en el mapa en gris, es sombreada el área. Esta región en las últimas décadas ha sido reconocida por sus grandes emisiones de carbono hacia la atmósfera, producto de la deforestación, y asociado a este proceso de deforestación, los procesos de degradación de bosques en las áreas remanentes también son comunes de observar. Históricamente, la región ha presentado o presenta múltiples usos y tenencias de la tierra que van desde comunidades campesinas, comunidades aborígenes, reservas naturales y, bueno, campos principalmente agrícolas y ganaderos. Esto genera una gran oportunidad para el análisis de los bosques y también representa también tener un desafío para estudiar estas coberturas boscosas en una región tan dinámica. En el capítulo 1 voy a hablar un poco del carbono en biomasa leñosa, de grupos funcionales, de especies nativas del Chaco Seco. Bien, para entender un poco este capítulo, definimos al carbono como el elemento que compone el 50% de la materia orgánica o de la biomasa de organismos, y por supuesto los bosques son elementos centrales para acumular carbono en biomasa. Para entender cómo se acumula carbono en estos bosques, debemos observar algunas especies y en particular algunas de estas especies pueden influir significativamente en esta acumulación. Pero el mecanismo por el cual acumulan carbono ha sido enfocado o ha sido encarado para el análisis a través del enfoque de rasgos funcionales. Definimos un rasgo funcional como una característica morfológica, fisiológica y fenológica que se puede medir en individuos, en este caso de plantas. Un rasgo funcional responde indirectamente a una función de la planta. Por ejemplo, si queremos ver fotosíntesis, deberemos tomar algunos rasgos funcionales correspondientes, por ejemplo, a la hoja.
y muchos marcos esquemáticos se han desarrollado para dirigir preguntas a través de los rasgos funcionales. Por ejemplo, en esta imagen pueden ver cómo a través de múltiples rasgos que puede presentar una planta, se puede medir o se puede observar cómo es que la planta produce biomasa a través de estos rasgos y nos daría un desempeño, la idea del desempeño de esta planta, ¿no? Sucede que cuando observamos bosques tenemos una comunidad de especies y a veces surge la pregunta de qué especies medir. Por eso el enfoque de grupos funcionales o de tipos funcionales podría responder a algunas de estas preguntas. Los grupos funcionales son agrupamientos de especies que comparten rasgos funcionales en comunes. Es decir, uno puede agrupar especies en función de sus rasgos que comparten. Por ejemplo, plantas leñosas o no leñosas. También pueden ser variables categóricas de los rasgos, como por ejemplo si son plantas dicotiledóneas, monocotiledóneas. Aquí podemos ver una clasificación de grupos de algunas de las especies que comparten rasgos funcionales. Bien, en este capítulo nos preguntamos, hacemos la pregunta, ¿por qué es importante estudiar el carbono en grupos funcionales? Bueno, en primer lugar es que no están determinados los patrones de grupos relacionados al carbono en la región de Chaqueña. Además, los modelos que actualmente estiman carbono tienen una gran limitación debido a que hay una variabilidad enorme de especies. Si bien hay modelos que estiman carbono, no los tenemos para todas las especies. Y se ha visto que en otras áreas, regiones del mundo, cuando se incorpora el enfoque de grupos funcionales, se pueden lograr mejores precisiones para estimar carbono. Por eso el objetivo de este capítulo fue determinar el carbono de biomasa en grupos funcionales de plantas leñosas nativas, y como objetivo específico planteamos, primero, clasificar los grupos de las especies leñosas en función de sus rasgos. Segundo fue comparar el carbono entre estos diferentes grupos, y por último, evaluar modelos que estimen el carbono por grupo funcional. La hipótesis planteada para este capítulo es que los grupos funcionales de plantas que contengan especies dominantes y de grandes tamaños, por supuesto, van a favorecer una mayor acumulación de carbono. Materiales y métodos que empleamos fue, en el área de estudio, como ven aquí en la imagen, el área sombreada, instalamos parcelas permanentes. Las parcelas que están viendo aquí son en puntos rojos. Estas parcelas se comenzaron a instalar en 2007 con la investigación de la tesis de mi director, y fueron ampliadas por mí en el área de estudio entre el periodo 2017-2019. Muchas de estas parcelas tienen remediciones entre 2007 y 2019, de las cuales participé en todas las remediciones, y esta red de parcelas, bueno, es un conjunto de datos disponibles que están para analizar y que pueden relacionarse, y nos han dado muchas análisis con proyectos en común, el desarrollo actual todavía de tesis y de algunas publicaciones que los datos están disponibles para analizar. Las parcelas en sí tienen una forma circular, están dispuestas en conglomerados. Aquí vemos un detalle de un conglomerado de 4 parcelas circulares. Instalamos en total 280, y estas parcelas circulares tienen una superficie grande de 1000 metros cuadrados y dentro una pequeña de 500 metros cuadrados. Adentro se midió y se marcó toda planta leñosa mayor a 10 centímetros. ¿Sí? Las marcas fueron con una chapa numerada. Para el capítulo 1 también tomamos los rasgos funcionales a nivel de individuo. Consideramos el rasgo de forma de crecimiento en 3 categorías. Árbol, si superaban los 5 metros de altura; arbolito o árbol pequeño entre 3 a 5 metros; o arbustos menor a 3 metros. También en los individuos medimos si tenían hojas coriáceas o herbáceas, es decir, hojas rígidas u hojas blandas. También observamos si tenían o no espinas, y si el individuo presentaba un tallo simple, es decir, un solo tallo emergente, o múltiples tallos, o lo que se conoce como plantas multicables, cuando tienen más de 2 tallos emergentes del suelo. Se consideró además la densidad de madera, que es un valor promedio por especie, y se midieron los parámetros de altura total del individuo y del diámetro normal.
Con estos últimos parámetros estimamos el carbono por individuo a través de ecuaciones alométricas que hay desarrolladas para bosques secos. Además, se calcularon los parámetros a nivel de parcela, los parámetros azométricos clásicos como área basal, la altura promedio y la densidad de individuos. En el análisis, los diferentes análisis que componen el capítulo 1, primero fue agrupar a las especies según sus rasgos para obtener los grupos. Con esto utilizamos un análisis de clasificación jerárquica múltiple, o un análisis de clúster, y posteriormente asociamos esos grupos obtenidos con sus rasgos y sus parámetros dasométricos. Esto lo hicimos a través de un análisis multivariado de componentes principales. Por último, comparamos a través de test de chi cuadrado, test de F, los conteos de los rasgos y los parámetros dasométricos entre los grupos. En una segunda etapa, para evaluar el carbono, realizamos ANOVAs para comparar el carbono entre los grupos, y una ANOVA posterior para comparar el carbono entre grupos y los rasgos asociados. Por último, ajustamos modelos lineales generales que evalúan el carbono de cada grupo en función de los parámetros dasométricos de estos grupos. Es decir, aquí evaluamos el carbono de cada uno de estos grupos obtenidos en función de la altura promedio, el diámetro o la cantidad de individuos. Bien, obtuvimos 6 grupos funcionales. Este dendrograma se pueden observar los 6 grupos que están coloreados, y los rasgos que más peso tuvieron para clasificar fueron la consistencia de la hoja, que dividió en 2 grupos, en hojas coriáceas y herbáceas, y dentro de estas categorías el siguiente rasgo con más peso fue la presencia de espinas, que eso nos dio grupos espinescentes o no espinescentes. Tanto la densidad de la madera como la forma de crecimiento y el número de tallos no fueron rasgos que tengan peso en la clasificación o definición de estos grupos. A grandes rasgos, el grupo 1 agrupó varias especies, pero como especie dominante en el grupo 1 estuvo el mistol. En el grupo 2 hubo varias especies también, pero predominantemente se destacó quebracho blanco. En el grupo 3 el duraznillo. En el grupo 4 el quebracho colorado, como especie más frecuente. Y en el grupo 5 la mayoría de especies de prosopis. En general, algarrobos la clasificamos en este grupo, y en el grupo 6 la especie más común fue el molle, pero en general el grupo plantas arbustivas espinosas. Los grupos sirvieron para, por un lado, simplificar la diversidad de especies. En total, encontramos 43 especies simplificadas en 6 grupos. Y además sirvieron para caracterizar rápidamente la comunidad que teníamos en las diferentes parcelas, es decir, había sitios con grandes árboles y muchos de estos árboles estaban dentro del grupo 5, o situaciones muy arbustizadas como la que vemos aquí abajo en la figura inferior, muy arbustizadas y predominantemente con especies del grupo 3. También sirvieron para indicarnos situaciones intermedias, como la que vemos aquí en la figura del medio, donde hubo alguna presencia de árboles altos y un sotobosque un poco más abierto. Y probablemente esta variabilidad de las condiciones de las parcelas debíamos considerarlas a diferentes condiciones ambientales y de disturbios. Pero ¿cuáles grupos eran indicativos de estas condiciones? Hacíamos esta pregunta y quizás una de las respuestas estaba en el análisis de asociaciones de componentes principales. Es decir, asociábamos los grupos con sus rasgos y veíamos que había un gradiente de ambiente y de condiciones de disturbio de estos grupos. Es decir, por un lado, veíamos grupos como los que agrupaban a los quebrachos, asociados con especies sin espinas, a veces de hoja dura, y en general a estos los asignamos como los grupos más conservativos. Estos grupos conservativos de plantas son especies que crecen más lentamente, hacen el uso de los recursos disponibles en el ambiente de una manera más conservada, es decir, acumulan más sus recursos. ¿Qué? Y son especies que son más tolerantes Perdón, profe, creo que voy a interrumpir, se escucha
la grabación de Ignacio. Bueno, continúo. Los grupos que decíamos que eran conservativos son especies de gran tamaño y crecimiento lento. Y en general son especies que no son tolerantes a las condiciones de disturbio o de aridez. El caso extremo fue para los grupos que presentaron, por ejemplo, las especies de molle, tusca, mistol. Son grupos de lo que lo denominamos plantas adquisitivas, es decir, hacen el uso de los recursos más rápido, consumen más recursos, son capaces de disponerlos más rápidamente y además presentan estructuras adaptadas para las condiciones de disturbio y de aridez. Aquí, por ejemplo, podemos ver hojas muy blandas, es decir, no invierten tanto tejido en sus órganos y además presentan estructuras que les permiten soportar las condiciones de disturbio. El carbono en los grupos mostró diferencias entre los grupos. Vemos que siempre los grupos 4 y 2 presentaron mayor cantidad de carbono acumulado en promedio, seguido de los grupos 5 y 1, y la menor cantidad de carbono se ubicó siempre en los grupos 6 y 3. En estos últimos no hubo diferencias significativas. Cuando evaluamos el carbono en función de los grupos y de los rasgos, que fue este gráfico de la izquierda, encontramos que hay diferentes magnitudes que ejercen los rasgos, por un lado en el carbono y por otro lado en la clasificación de los grupos. Este gráfico se resume con el siguiente esquema que está aquí a la derecha. Podemos ver que si observamos el carbono en función de estos rasgos, algunos rasgos tienen más peso para definir este carbono. Es decir, la forma de crecimiento, la densidad de madera y el número de tallos son rasgos que tienen mayor peso para acumular carbono. No lo son así las espinas y las hojas. Pero si consideramos una clasificación de grupos, vemos que las magnitudes se invierten. Es decir, las hojas y las espinas tienen gran peso para clasificar estos grupos, mientras que la forma de crecimiento y la densidad no son tan consideradas para armar grupos. Por eso decimos que estos grupos funcionales dependen de otros factores para acumular carbono y no necesariamente de los rasgos funcionales considerados. Para esto, evaluamos los modelos de acumulación de carbono en función de sus parámetros dosimétricos de cada grupo. Aquí vemos cómo el carbono se acumula en función de la altura promedio de cada grupo, y el patrón que se observó fue que las mayores pendientes para acumular carbono fueron para los grupos 4 y 2, seguido de los grupos 5 y 1, y por último las menores pendientes para el grupo 6. Lo mismo sucedió cuando se consideró el diámetro de cada grupo para acumular carbono, el mismo patrón y orden de grupos, y lo mismo sucedía cuando observamos la densidad de individuos de estos grupos, que tenían una pendiente bastante marcada. Estos modelos se podrían resumir de la siguiente manera. Para acumular carbono, decimos que la altura y el diámetro de estos grupos son importantes para acumular carbono, pero más importante es la cantidad de árboles que se observan en cada grupo. Es decir, para observar carbono tenemos que observar muy atentamente la abundancia que hay de estos grupos. Y siempre el orden se mantuvo para los grupos 4 y 2 como los mayores, intermedios 5 y 1, y los menores 6 y 3. Y la pregunta que finalizaba para este capítulo era ¿de qué depende que varíe esta cantidad de árboles por grupo? En conclusión, llegamos que el capítulo 1 tuvo agrupamientos de rasgos funcionales que logran grupos representativos de diferentes comunidades de plantas leñosas que encontramos en las parcelas. La asociación entre los rasgos y los grupos nos muestra diferentes vías de funcionamiento de estas plantas, es decir, las plantas conservativas versus las adquisitivas. La acumulación de carbono está fuertemente relacionada a la estructura de estos grupos, es decir, la cantidad de árboles y sus tamaños, es decir, la altura promedio y los diámetros. Pero no fue evidente la relación del carbono con los rasgos de los grupos, los rasgos funcionales. La variabilidad del carbono entre los grupos está relacionada a condiciones de bosque en las parcelas, y estas condiciones dependerían de la historia de uso y de los disturbios, porque por supuesto modifican las cantidades de carbono.
Bien, en el capítulo 2 observamos la compartimentación de carbono en biomasa leñosa y su relación con los disturbios de fuego, ganadería y aprovechamiento forestal. Nosotros consideramos que el disturbio es un factor condicional que modifica la productividad de carbono en muchos ecosistemas. Para nosotros un disturbio es un evento puntual que genera cambios en la vegetación y generalmente en los ecosistemas terrestres provoca remoción de biomasa leñosa. Ejemplos de estos son de los disturbios son los fuegos, desmontes o presiones de rigoría. En general, en este trabajo, aquí en imagen pueden ver muchas regiones del planeta tienen estos disturbios que son asociados generalmente a prácticas de manejo de estos ecosistemas. Por ejemplo, para esta zona del sur en Argentina, un fuerte manejo de ganadería provoca disturbios asociados como presiones de rigoría, o a veces manejo del fuego con aprovechamiento forestal en otros ecosistemas del mundo. Para el Chaco Seco, el fuego, la ganadería y el aprovechamiento generan cambios en la estructura y la composición de especies, y esto es algo que ya está muy estudiado en la bibliografía. Generalmente estos disturbios consumen biomasa en la vegetación, pero sin embargo está poco analizado desde un aspecto funcional en la región chaqueña. Nosotros consideramos que es importante estudiar este carbono en función en condiciones de disturbio, porque por un lado no se conocen los principales mecanismos por los cuales los disturbios alteran esta acumulación de carbono. Por otro lado, ayudarían a determinar magnitudes de efectos más precisos de estos disturbios sobre el cambio de carbono, y consideramos importante porque generarían respuestas rápidas acerca de cuáles grupos acumulan carbono bajo estas condiciones. El objetivo general fue analizar carbono total acumulado en bosque y por grupos en relación a un gradiente de disturbios, y como objetivo específico, primero, estimamos el carbono a nivel de parcela y a nivel de grupo funcional. Determinamos indicadores de disturbio, como los fuegos, la ganadería y el aprovechamiento, a escala regional. Y por último, relacionamos estos indicadores con el carbono de la parcela y por grupo. La hipótesis planteada fue que altos niveles de indicadores de fuego, de ganadería y de aprovechamiento forestal disminuyen el carbono en bosque, y esta disminución de carbono ocurre en grupos funcionales de mayor tamaño y que son parcialmente compensados por grupos de plantas de menor tamaño. En una situación hipotética podríamos tener una condición con grupos de grandes tamaños, con cierta acumulación de carbono, en una condición anterior al disturbio. Posterior al disturbio podríamos tener una pérdida de carbono y un reemplazo parcial de algunos grupos de menor tamaño que aparecen para acumular carbono. Bien, en este capítulo mapeamos y elaboramos los indicadores de disturbio. Aquí pueden ver en la figura A, los puntos rojos son las parcelas distribuidas en el área de estudio, y las tonalidades blancas a negras son los diferentes niveles de estos indicadores. Para el disturbio de indicadores de fuego, tomamos el número de fuegos en una superficie de 25 kilómetros cuadrados alrededor de cada parcela. Esto se tomó a partir del sensor de productos satelital MODIS, y se consideró en cada superficie el número de fuegos en los 8 años anteriores a la medición de la parcela. También se consideró el número de fuegos y los años con fuego y los años sin fuego. En la ganadería tomamos el número de bovinos. Aquí en el mapa B vemos que los píxeles más oscuros representarían mayor cantidad de bovinos por superficie. En esta superficie se consideró a nivel de paisaje de 400 kilómetros cuadrados, y resulta del mapeo del registro geográfico de vacunación de SENASA, que se realizó un mapa de densidad de ganado. Por último, se consideraron los indicadores de accesibilidad o de aprovechamiento forestal, que consideraron varios indicadores. Por un lado, la distancia a hornos de carbón y el conteo de números de hornos de carbón. Aquí podemos ver un mapa de las parcelas y la densidad de carbón que hay por estas superficies más oscuras.
aquí representa más cantidad de carbón, de hornos de carbón, perdón. Y también consideramos en la figura de las distancias a sitios más accesibles, por ejemplo, distancia a caminos, distancia a rutas, vías. Estas distancias se calcularon como las distancias más cercanas desde la parcela hacia el evento, por ejemplo, un camino, una ruta o un cultivo. En el capítulo hicimos, por un lado, estimar el carbono total de la parcela y calcular también el carbono absoluto por grupo funcional. También tomamos el carbono relativo, que es el cociente entre el carbono de los grupos por el total de la parcela. Posteriormente, ajustamos relaciones entre el carbono de la parcela con los indicadores de disturbio a través de modelos lineales generalizados. Se buscó también relaciones lineales y no lineales. Posteriormente ajustamos una relación también con la misma metodología anterior entre el carbono y el número de grupos. Y finalmente ajustamos correlaciones no paramétricas para evaluar asociaciones o correlaciones del carbono de los grupos en función de estos indicadores. Bien, los fuegos en general para el carbono total de la parcela muestran una relación significativa con la variable de años con fuego. Es decir, mayor cantidad de años con fuego, pedimos que las parcelas disminuyan su carbono total. Esto lo asociamos con que probablemente en estos sitios de mayor años con fuego, como vemos aquí en la figura a la izquierda, son sitios que tienen más probabilidad de quemarse. Aquí vemos un índice de probabilidad de área quemada, en donde estas barras que son positivas indican mayor probabilidad de quemarse en fisonomías de tipo arbustal y pastizal. Por supuesto, estas parcelas que tuvieron más años probablemente contengan una fisonomía de tipo arbustal con mayor probabilidad de quemarse. En la ganadería observamos que el número de bovinos, a medida que aumentaba el número de bovinos, el carbono de la parcela disminuía. Es decir, esto, además de las presiones de herbivoría, el número de bovinos también es un indicativo de disturbios que se asocian a la transformación del paisaje ganadero, como la habilitación de lotes, el manejo de la vegetación, el manejo, por ejemplo, del ganado, el traslado, la habilitación de caminos, etc. Todo esto se obtuvo del mapa de densidad de ganado que hay para la región. Y los disturbios de aprovechamiento forestal, los indicadores, mostraron que el carbono de la parcela aumentaba a medida que íbamos distanciándonos de rutas, de vías y de cultivos. Es decir, la parcela cuanto más alejada estaba de estos indicadores, tenía más carbono. Este crecimiento, este incremento de carbono, no fue lineal, sino que fue no lineal a través de umbrales. Es decir, a medida que nos separábamos de ciertos kilómetros, el carbono se elevaba rápidamente. Bien, la relación entre el carbono total y los grupos funcionales nos indicó que el carbono de la parcela aumenta en promedio a medida que aparecen más grupos funcionales de plantas en las parcelas. Es decir, a mayores cantidades de grupos se asociaron en general con mayores áreas basales y mayor densidad de individuos. Mientras que en las parcelas donde había uno o dos grupos, tuvieron menor carbono porque estas parcelas se asociaron con una menor área basal y una menor densidad de individuos. Estas correlaciones que hicimos para el carbono de los grupos funcionales, tanto el carbono absoluto como relativo, se ven aquí las correlaciones significativas, que las voy a desarrollar en las siguientes diapositivas para entender un poquito mejor. El carbono del grupo 1 se correlacionó negativamente con el número de bovinos. En estas situaciones encontramos que, por ejemplo, especies de este grupo, como el mistol, la pata, el meloncillo, disminuyen su crecimiento en estas condiciones. En general, estos lotes con mucha presión ganadera tienen mayor frecuencia de arbustos de menor tamaño, con mayor espina, y en general estas estructuras acumulan menos carbono. Una situación contraria a esta fue la correlación que se obtuvo entre los grupos 4 y 5, que fue positiva con la ganadería. En estos grupos, las especies predominantes fueron quebracho colorado, guayacán y los algarrobos, donde
Estas parcelas consideran ya estructuras maduras, establecidas, y donde hay un manejo de ganadería, es decir, el ganado está temporalmente en estas situaciones, generalmente consumen la biomasa o carbono que hay debajo, pero los árboles establecidos aumentan su carbono, por eso se encontró esta relación positiva. Este tipo de condiciones o de situaciones de las parcelas son estructuras muy similares a los sistemas silvopastoriles que dejan una estructura de dosel grande con mucho carbono y debajo hay poca cantidad de biomasa. Los grupos 1, 4 y 2, que en general estuvo representado por los mistol, los dos quebrachos, algarrobos, palo santo, mostró una correlación positiva con la distancia puesto. Esto nos indica que si vemos en esta imagen un puesto y una aguada para el ganado, a medida que nos alejamos del puesto hay un patrón positivo con mayor presencia de estos grupos, mayor carbono en estos grupos, probablemente porque hay más árboles grandes de estas especies, de estos grupos. Lo contrario ocurrió para el carbono del grupo 5, que en general fueron de los algarrobos, chañar, vinal, breas, leguminosas que son tolerantes al ganado y a las presiones de vigoría. Por ejemplo, aquí vemos un sitio cercano a una aguada y en general los árboles que están cerca son de este grupo. En general tienen un mayor carbono acumulado aquí. Además de que estas especies son propagadas por el ganado. En cuanto al grupo funcional 1 y 2, se correlacionaron negativamente con el número de hornos. En estos grupos, el mistol y quebracho blanco fueron las especies más predominantes y se correlacionaron negativamente con el número de hornos porque son especies que se cosechan para el carbón. Es decir, cuando tenemos muchos hornos alrededor es porque no habían de estas especies. Y para todos los grupos, para el carbono de todos los grupos, excepto el grupo 6, todos mostraron correlaciones positivas con los indicadores de accesibilidad, es decir, con la distancia a hornos, vías, rutas, caminos y cultivos. Aquí la mayoría de las especies de grandes portes, de grandes tamaños, se hicieron mucho más grandes cuando se alejaban de estos indicadores, y la presencia de un árbol grande, de estos tamaños tan grandes, eleva mucho el carbono y la acumulación en estos sitios. Por último, vemos que una correlación negativa de los grupos 3, 5 y 6, que en general son caparáceas, especies como garabato, chañar, lata, brea, tusca, son especies arbustivas, pequeñas, y que están adaptadas a la radiación, a las condiciones propias de disturbios que hay cerca de los caminos y cultivos. Esta relación fue negativa, es decir, más cerca del camino o más cerca del cultivo hubo mayor carbono en este grupo. Por eso vemos cerca de los caminos especies que están presentes en estos grupos, 3, 5 y 6, o arbustos espinosos en lugares más accesibles y transitables. Por ejemplo, aquí vemos garabatos. En conclusión, los resultados respaldan la hipótesis de que el carbono acumulado en bosque chaqueño disminuye a medida que aumentan estos indicadores. La variación del carbono acumulado fue afectada por los indicadores de disturbio de manera lineal o no lineal a través de umbrales. Por lo tanto, nos indican diferentes mecanismos y situaciones de degradación de estas coberturas boscosas. En los grupos funcionales con importancia estructural, como lo son el grupo 1, 2 y 4, se acumula gran cantidad de carbono, pero son frecuentemente los que más son afectados por estos disturbios. En general, aquí ocurren las mayores cantidades de pérdida de carbono en estos grupos. Y bajo estas condiciones de disturbios, estos grupos de mayor tamaño son reemplazados parcialmente por grupos de menor tamaño, es decir, los grupos 3, 5 y 6, que si bien llevan a cabo la función de acumular carbono bajo estos disturbios, tienen una capacidad limitada para hacerlo. Bien, en el capítulo 3, denominado Efectos de los disturbios sobre la composición de grupos funcionales y el balance de biomasa del Chaco Seco. Habíamos visto en el capítulo anterior que los disturbios disminuían las cantidades de carbono en los sitios. En particular, aquí vemos 4 parcelas que tomé al azar y su biomasa.
en general estas parcelas en un periodo del año 2007 y 2019, la tendencia era que había un cambio a disminuir. Y por lo tanto, otras parcelas crecían, sin embargo. Dentro de estas parcelas veíamos el análisis de grupos, que los grupos de mayor tamaño, como lo son el grupo 2 y 4, disminuyen su biomasa en este periodo, y como respaldamos en el capítulo anterior, los grupos 3, 5 y 6 son los que aumentan en estas condiciones. Pero en general queríamos observar a qué velocidad estaban incrementando o perdiendo estos grupos, es decir, a qué velocidad perdían biomasa o la ganaban. Estas parcelas que les mostré anteriormente provienen de este sitio, que a lo largo del tiempo, a lo largo de 12 años, vemos que en un principio este sitio presentaba una buena cobertura, sin establecimientos. A lo largo, después de 5 años, se observa ya un establecimiento y algunos caminos de aperturas que hay en el bosque. Y en el 2019 ya se observa todo un sistema de aprovechamiento con ganadería, una situación bastante degradada de este bosque. Entonces nos preguntamos a qué tasa ocurre este incremento y pérdida de biomasa, es decir, cómo incrementan y cómo pierden biomasa estos bosques, y puntualmente, si hay condiciones de disturbio, cómo es la tasa en esta biomasa, quiénes la ganan y quiénes la pierden. Consideramos que es importante estudiar esta tasa de incremento y de pérdida de biomasa, por un lado, que hasta el momento no se conoce el incremento y la pérdida en la región de Chaqueño, el incremento y pérdida de biomasa. Además, resaltaría las fluctuaciones de biomasa por año en ciertos grupos de plantas, nos indicarían cuáles serían las especies que ganan y quiénes pierden, y ayudaría también a clarificar cómo los principales disturbios alteran este balance de los grupos funcionales. El objetivo de este capítulo fue evaluar el efecto de los disturbios y los usos del suelo sobre el incremento y la pérdida de biomasa en un bosque chaco seco. Los objetivos específicos fueron, primero, determinar el incremento y la pérdida de biomasa total a través de las remediaciones de las parcelas permanentes. Luego relacionamos este balance de la biomasa a nivel de parcela con los indicadores. Lo mismo hicimos el balance, pero a nivel de grupo funcional, en función de los indicadores de disturbio. La hipótesis fue que la ganadería, el aprovechamiento forestal y los fuegos disminuyen el incremento de biomasa por año, afectando grupos funcionales de mayor tamaño y favoreciendo a grupos de menor tamaño. Los disturbios, entonces, los consideramos como modeladores de grupos funcionales y de fisonomías de la vegetación, y que estarían fuertemente asociados a historias de usos y de ambientes en la región. Los materiales y métodos que usamos en el capítulo fueron las parcelas permanentes remedidas. En total recopilamos 156 parcelas que fueron medidas en diferentes periodos, a 5 años, algunas parcelas 10 años, otras a 11 y otras a 12. Y para esto nos basamos y utilizamos los árboles marcados y numerados que había estas parcelas en los periodos de inicio y de final. Los análisis, bueno, primero fueron ajustar y estimar la biomasa, el balance, llevarlo a un balance anual, es decir, la diferencia entre el periodo final e inicial, llevar todo esto a toneladas por hectárea por año, y considerar tanto los incrementos, o sea, los valores positivos, como los valores negativos, es decir, las pérdidas de biomasa por año. Lo mismo hicimos para los grupos funcionales, es decir, la cantidad, el balance por grupo funcional. Luego comparamos este balance en un inicio y final para los grupos únicamente, a través de un test, y con modelos lineales generalizados ajustamos, por un lado, el balance para el incremento y para las pérdidas de la biomasa de la parcela en función de estos indicadores. Ajustamos modelos simples y modelos múltiples. Y lo mismo realizamos para el balance por grupo funcional, el balance de biomasa por grupo funcional, solamente ajustando modelos lineales simples. Obtuvimos que el 60% de las parcelas, más del 60% de las parcelas tuvieron incrementos en el periodo,
Más del 30% de las parcelas perdieron biomasa, tuvieron pérdidas. En general, el promedio de incremento fue de 3,03 toneladas de hectárea por año, y las pérdidas en promedio fluctuaron en 2,45 toneladas de hectárea por año. Para la biomasa de los grupos funcionales, observamos la biomasa en el inicio y en el final. No hubo diferencia entre los grupos, excepto para el grupo 3, que mostró una tendencia positiva, un incremento de su biomasa. Los modelos de biomasa total por parcela, es decir, los incrementos y las pérdidas, mostraron diferentes relaciones con los indicadores de disturbios que se puede resumir de esta tabla en este gráfico, donde vemos que los incrementos de biomasa, las toneladas por año, aumentan a medida que nos distanciamos de puestos, de caminos, de rutas y de vías. Y estos incrementos sucede lo contrario, disminuyen sus incrementos a medida que aumenta el número de fuegos, de bovinos y el número de hornos de carbón. No se encontraron buenos ajustes para la pérdida de biomasa por año, con los indicadores de disturbio. Por otro lado, el balance por grupo funcional mostró que algunos grupos, en particular los grupos 1, 2 y 4, donde estuvo presente Mistol, Quebracho Blanco, Palo Santo, Quebracho Colorado, en general disminuyen su incremento de biomasa anual cuando incrementan el número de fuegos, el número de bovinos y el número de hornos de carbón. Para los grupos 1 y 4, a medida que nos distanciamos de caminos, su incremento va en aumento, ¿sí? El incremento de biomasa. Y la relación que fue sorprendente fue para el balance de biomasa del grupo 3. Aquí el grupo 3, dominado por duraznillos y arbolitos de caparáceas, incrementan su tasa de biomasa a medida que aumenta el número de fuegos y los años con fuegos. Esta relación llamó la atención para este grupo. Para las pérdidas, observamos que los grupos 2 y 5, en general Quebracho Blanco y Algarrobos, tienen menores pérdidas de biomasa por año a medida que se alejan de los puestos ganaderos, la distancia de camino y la distancia de cultivos. Sin embargo, en el grupo 1, principalmente el Mistol, tuvo una mayor pérdida de biomasa a medida que aumentaba el número de hornos de carbón, probablemente porque es una especie consumida para la producción de carbón. Todas estas relaciones de los grupos se pueden entender a través de este esquema sencillo, donde postulando una situación de hipótesis, una situación hipotética de una condición de bosque como en la figura A, donde tenemos presentes todos los grupos y desarrollados en el crecimiento máximo que alcanzan estos grupos, podremos encontrar en este tipo de situación hipotética balances positivos de biomasa, es decir, en los grupos con mayor magnitud pueden acumular mucha biomasa, y como vimos en la figura de la relación de los grupos por número de grupos y de carbono, vemos que cuanto más grupos hay, tenemos un mejor balance. Si aumentamos la magnitud de uso, es decir, de indicadores de disturbio, por ejemplo la figura B, y realizamos, por ejemplo, el aprovechamiento forestal, quizá la disminución de los grupos de importancia económica, como lo son en el grupo 4 y 2, no estén en estas situaciones porque son cosechadas, y la biomasa que queda es llevada a cabo por los grupos remanentes, intermedios, como el grupo 5 y 1, que si bien también aumentan y tienen una buena tasa de incremento, sería una situación un poco inferior al balance de la situación A. Pero si aumentamos la presión de herbivoría, de estas situaciones de B pasamos a C, podremos tener o llevar un balance de biomasa negativo. Es decir, aumentando la presión de herbivoría, quizás logramos fisonomías de bosques más abiertos, con mayor presencia de algunos grupos de menor tamaño, y el balance sería un incremento negativo. Y si aumentamos aún más con recurrencia de fuegos, por ejemplo, podremos lograr fisonomías que solamente pueden ser toleradas por ciertos grupos, en general los grupos 6 y 3, como las caparáceas y arbustos espinosos, que
toleran este tipo de régimen de disturbio, pero en general tienen un balance negativo, es decir, no pueden acumular más porque son grupos de tamaño menores. Otro tipo de situaciones que encontramos son bosques cuando están distanciados de un puesto, un camino. Se pueden encontrar situaciones de este tipo, donde a mayor accesibilidad, como en la figura E, puede haber predominancia o preferencia de los grupos 5 y 6, cuando están más cerca de puestos o de caminos, y pueden llevar a cabo aquí una tasa de biomasa, pero si nos alejamos, empezamos a encontrar menores presiones de disturbio y quizás mayor presencia de los grupos muy similares a la situación A. Este capítulo concluye con que el incremento de biomasa fue ligeramente mayor a las pérdidas. En conjunto, para nuestro set de datos de parcelas, encontramos un incremento levemente mayor a las pérdidas. El fuego, la ganadería y el aprovechamiento disminuyen el incremento de la biomasa anual. El fuego y la ganadería consideramos que inciden sobre las vías de productividad, mientras que los indicadores de aprovechamiento forestal dirigen más sus efectos hacia una degradación de estas coberturas. Para el incremento por grupo, que encontramos que en las condiciones de disturbio, los grupos de mayor tamaño, como lo son el grupo 2 y 4, rápidamente disminuyen su tasa. Y bajo estas condiciones, los grupos funcionales de menor tamaño tienden a responder incrementando rápidamente su biomasa, como lo son el grupo 3. Bueno, algunas líneas que consideré emergentes de esta tesis y algunas observaciones que podremos hacer es que para el capítulo 1, la utilización de estos grupos son herramientas útiles para clasificar el carbono en las parcelas. Los grupos resultaron muy útiles para esta función. También consideramos que podrían ser mucho más útiles evaluar su presencia y su abundancia de estos grupos, quizá para tener en cuenta en evaluaciones de planes de manejo y de conservación. En el capítulo 2, los grupos funcionales, además, sirven para dar indicios de degradación de bosques chaqueños. Es decir, si consideramos esta variabilidad de los grupos y la presencia, podemos tener un indicio acerca del estado de estos bosques. Además, consideramos que hay una necesidad de mapeos más precisos de estos indicadores de disturbios a nivel de la región. Y quizás, si estos mapeos elaboran un índice de presión, se podrían conseguir mejores ajustes de estos indicadores en relación al carbono. Y por último, en el capítulo 3, por supuesto, seguiremos ampliando la red de parcelas permanentes. Consideramos que el set de datos actual tiene mucha potencialidad, pero si logramos mejor ampliar las parcelas sería mucho mejor. Por supuesto, continuar con las sucesivas remediciones porque la tasa de biomasa es un dato que nos parece muy relevante para la región y esto podría mejorar el monitoreo de la dinámica de producción de biomasa en el bosque chaqueño. Muchas gracias. Bueno, Dante, muchas gracias por la presentación. Muy interesante que nos ha dado esta visión sobre nuestros bosques del Chaco. Gracias, profe. Bueno, queda abierta la instancia para las preguntas por parte del jurado. ¿Sí? Antes de seguir, quisiera dar la bienvenida al director de la tesis, el doctor Ignacio Gasparri, que se unió durante la exposición. Así que, bueno, buenos días. Hola, buenos días, gracias. Buen día. Y bueno, está abierto para empezar con las preguntas. Le doy la palabra primero a la doctora Estela Maris Pochino. Muy bien, Guido, muchas gracias. Bueno, Dante, te felicito por la presentación y por tu trabajo. Has asumido el desafío de hacer un doctorado, que es una tarea bastante ardua, y tu trabajo realmente es muy bueno.
rescato términos como grupos funcionales, disturbio, biomasa y carbono. Es un trabajo actual con un abordaje muy nuevo. Y bueno, justamente cuando empezaste la presentación hablaste de cuánto han cambiado estos bosques, de cómo se han perdido en las últimas décadas. Y Sí, fíjate en qué contexto estás defendiendo tu tesis doctoral, ¿no? En el medio de una pandemia. Que seguro que cuando empezaste este doctorado, esto era ciencia ficción pura para vos, y fíjate que esos bosques que van desapareciendo nos están dando señales que son necesarios, ¿no? Para sí, evitar sí. situaciones como esta. Bueno, solo algunos comentarios. Una de las preguntas que te había hecho en la evaluación era si habías contemplado cierto protocolo para medir esas parcelas que habían comenzado a emitir datos, por decirlo de alguna manera, en el año 2007, pero ahora lo aclaraste en la presentación diciendo que eran las parcelas de la tesis de tu director. O sea, considerando que se trata de la misma persona, yo creo que la pregunta se responde por sí sola. No sé si querés agregar algo con respecto a esto, pero a mí me quedó claro. Sí, sí, muchas gracias por el comentario. La verdad que sí, a veces uno se pasa por alto detalle, pero en general tratamos de que el conjunto de parcelas permanentes maneje siempre un mismo diseño experimental para continuar justamente con la comparación de los datos y los datos sean útiles. Siempre se siguió una metodología de 2007, la misma metodología, la superficie medida y la intensidad de muestreo la misma. Pero bueno, la temporalidad quizás haya ruido un poco. Mi tesis de grado ha sido desarrollada también con Ignacio y utilicé también las parcelas permanentes y después realicé el doctorado con estas parcelas que también las seguimos ampliando aquí en Santiago del Estero y siempre respetando el mismo diseño experimental. Perfecto, gracias. Otra pregunta que quería hacerte, Dante, era los rasgos funcionales, que los has explicado muy bien. ¿Por qué elegiste esos? O sea, funcionaron muy bien, pero ¿por qué esos rasgos? ¿Qué te llevó a elegir esos rasgos y no otros? Bien, los rasgos que consideramos son, hasta el momento en la literatura hay también muchos investigadores que evalúan rasgos y no encuentran buenas relaciones claras. Y hay muchos rasgos para medir en un individuo, pero consideramos que la forma de crecimiento, es decir, los árboles, sí mostraron cierta relación con la variable respuesta que estábamos muy interesados. Otros rasgos no lo fueron, como son las espinas y las hojas, pero este enfoque tiene esta dinámica de medir muchos rasgos y después compararlos y analizarlos. Sospechábamos, por supuesto, leyendo e investigando, yendo al campo, de estos rasgos a través de la forma de crecimiento, las alturas, son indicativos de biomasa, pero quizás buscamos en otros rasgos que sean fáciles de medir, como son las espinas, las hojas, en campo, ¿no? Y quizás buscábamos una relación. Había más rasgos, nos quedamos con este set de rasgos y, por supuesto, el esfuerzo de muestreo es muy intenso para considerar y medir en campo estos rasgos. Eh, pero bueno, consideramos que estos 5 fueron importantes, pero bueno, algunos de ellos no mostraron relación y principalmente la forma de crecimiento, o el número de tallos sí fue importante y eso sí rescatamos de medir y seleccionar estos rasgos. Exacto, gracias, Dante. Y bueno, otra de las preguntas que me habían generado dudas era el tema de las cabezas de ganado, que te la Sí, manifesté en la evaluación. Me sorprendió encontrarme con el dato de un solo año en cuanto al ganado. sí, Teniendo en cuenta que has usado mucho la temporalidad y por otro lado que has mirado variables que son muy temporales, como la presencia de los puestos, la presencia de rutas, la ocurrencia de fuegos. sí, Entonces, bueno, si bien encontraste una relación significativa, yo digo, ¿cómo se entiende eso con algo móvil, por empezar? Porque el hecho de que un establecimiento tenga un registro ganadero no quiere decir que justamente el ganado haya afectado el lote donde estaba la claro, parcela. Y claro. por otro lado, me costó entender un dato puntual, cómo puede afectar una variable tan temporal como es el carbono en especies leñosas o biomasa en especies leñosas. Sí, No sé si se entendió el comentario. sí, sí, Eh, sí. sí, era eso. Por un lado, bueno, para este análisis de la
de la ganadería. El mejor dato que conseguimos fue el mapa del trabajo de Pedro Fernández, que mapeó todo el Chaco en función de este índice de esta vacunación de SENASA, y no fueron extrapolados a establecimientos, sino más bien extrapolados a superficies más grandes, que como vemos es una escala de paisaje. Y en general el dato alternativo que teníamos era la existencia de bovinos por departamento, por lo cual es aún más variable, ¿no? Por lo tanto, consideramos que ese dato era más importante, más valioso y un poco más preciso. Estos valores también en la temporalidad pueden tener se pueden discutir ampliamente, pero en general este trabajo de mapeo muestra tendencias de al menos la última década. Son valores que uno puede medir en esta superficie y más o menos caen dentro de las cantidades que hay para la temporalidad de al menos 10 años. Incluso el trabajo habla un poco de la proyección de que estos sitios van a intensificar más estas cabezas de ganado en estos paisajes, y por supuesto esto va a llevar mucho más tiempo, ¿no? Quizá el dato puntual de los censos se refiere a este año, pero los censos son continuados y en general, bueno, hablé con Pedro, los valores no varían tanto de año a año, se mantienen muy parecidos. Bueno, además, esta variable de número de bovinos implica también no solo la presión de ganado en sí, de la vaca, sino también los disturbios que se asocian a estos paisajes, como son los lotes que se preparan, o que son rolados, o que son mantenidos por caminos. Es decir, además del número de presión de animales, también nos indican otras variables que los mismos sistemas ganaderos aprovechan la biomasa de estos bosques, ¿no? No sé si quedó, la otra pregunta era de carbono. No, justamente era eso, o sea, como especificaste en el texto que era una variable del año 2016, digo, bueno, ¿cómo hacemos con esta variable tan puntual para una variable como es la biomasa? Que Sí. el árbol demora muchos años, ¿no? En fabricarlo, por así decirlo. Exacto, sí. Bueno, sí, esta existencia de biomasa que hay en estos sitios, en los paisajes, estos ganaderos, por supuesto son de una temporalidad larga, pero nosotros observamos que teniendo ese conjunto de datos, la comparación con otros sitios donde no hay bovinos, nos podría dar una indicación a través de esta relación, ¿no? Bien, Dante, perfecto. Bueno, yo no tengo más preguntas y una pregunta un tanto personal. ¿Cuál es tu futuro profesional a partir del día de hoy? No sé si del día de hoy, a partir de esta tesis. No sé si te lo has planteado, supongo que sí. Sí, por supuesto que sí. Sí, tengo por un lado muchas ganas de continuar remediando estas parcelas porque me parece que el dato de incremento de biomasa es un dato que es novedoso, me parece interesante seguir continuándolo. Además, las parcelas en Chaco son escasas, requieren mucho esfuerzo de muestreo y los datos son muy valiosos como para dejarlos ahí sin analizar, y me gustaría, por supuesto, seguir en la investigación de estos datos y puntualmente relacionado y a mejorar la calidad de indicadores de disturbio. Creo que por ese lado estoy planteando proyectar en los siguientes años en considerar mejores remediaciones, seguir ajustando estas relaciones con estos indicadores y encontrar patrones más claros para la región esta tan dinámica que tenemos en el Chaco Seco. Bien, bueno, Dante, te agradezco por el trabajo. Realmente creo que como todas las personas que analizamos los bosques, estamos alarmados y preocupados por el destino de los bosques nativos de Argentina. Así que en la medida que tenemos información como la tuya, yo creo que esto es una forma de protegerlos. Así que, bueno, te agradezco en nombre de los bosques realmente el esfuerzo que has hecho vos y la gente que te acompañó como director y codirector en esta propuesta. Nada más. Bueno, muchas gracias, Estela.
Bueno, muchas gracias, Estela Maris Pollino. Seguimos con las preguntas del doctor Marcelo Arturi, de la Universidad de La Plata. Bien, bueno, coincido con Estela Maris que bueno, es una información básica súper importante la que tenés. Aprovechar esas parcelas, como vos dijiste, también es súper interesante y está muy bien que tu proyección de trabajo en el futuro sea profundizar el trabajo con esas parcelas, ¿no? Sí, Yo tenía algunas preguntas que son las que puse en el dictamen y que, bueno, ahora después de tu presentación, creo que algunas por ahí siguen vigentes y me gustaría saber qué pensás. sí, Eh, Vos dijiste que tus indicadores de disturbio involucraban varios disturbios a la vez. Eh, por ejemplo, a mí, para mi gusto, digamos, vos estuviste arriba de los datos mucho más que yo, pero el que es interesante es el relacionado con la intensidad de la ganadería, ¿no? sí, sí. Parecía que ahí había un par de relaciones bastante consistentes entre grupos que estaban relacionados positivamente con ese disturbio y otros negativamente con ese disturbio, ¿no? Claro, sí. Eh, y por ahí lo que me llamaba un poco la atención es que vos interpretabas la respuesta de los grupos en términos de la respuesta a la herbivoría, y me sonaba que muchas respuestas por ahí no eran a la herbivoría, sino a otro tipo de disturbios que estaban asociados a la presencia del ganado. Claro, sí. ¿Cuánto pensás que pesa eso? Bueno, en principio la palabra ganadería da la interpretación de querer analizar estas como presiones de ramoneo sobre la vegetación, pero bueno, indagando más sobre el indicador que se midió, como le decía Estela, hay otros disturbios asociados a estas transformaciones de ganadería, es decir, el valor de número de bovinos no solo es ese valor de cabezas que hay disponible o rondando en este paisaje de ganadero, sino también otros tipos de disturbios. Esto, bueno, fue eh, analizado con posterioridad, entendiendo las parcelas, viendo las diferentes situaciones que teníamos en ese de datos. Eh, por supuesto, estas son asociaciones de los carbonos entre los grupos y la explicación que le damos, por un lado, es la presión de vigoría genera ciertos tipos de situaciones que son muy frecuentes de observar en la región, pero por otro lado, estas situaciones también de transformaciones en un paisaje ganadero, como lo son estas asociaciones de los grupos de algarrobos y de quebracho, que están dentro de un contexto de ganadería, nos pareció interesante destacar, resaltar que además de la presión del ganado, hay otros disturbios dando vuelta e interactuando entre ellos, y que por supuesto deben ser analizados y deben continuar mejorándose. Pero bueno, a mí me pareció importante destacar eso, que no siempre la presión de vigoría produce este tipo de situaciones como las que vemos aquí arriba. También se pueden conseguir otro tipo de condiciones en un contexto ganadero. Entonces, quizá la tesis discute mucho de herbivoría en algunas partes, pero también considera estos tipos de disturbios asociados a un paisaje ganadero, ¿no? Ujú. Sí, el disturbio, digamos, la presión por ganadería parece el indicador de disturbio más fácil de mapear que tenés en este momento, ¿no es cierto? Sí, eso como surge de la interacción entre el trabajo de Pedro, y compartimos constantemente los datos de las parcelas. Si bien es una variable que él tomó del censo de vacunación, una variable que necesita todavía mejores ajustes, ¿no? Hoy por hoy, medir en un sitio puntualmente la carga ganadera quizás tenga mucha variabilidad en cuanto al manejo del bovino, pero quizás el mapa al menos demuestra unas primeras respuestas o asociaciones como para empezar a indicar el camino hacia situaciones de diferentes grados de degradación del bosque. Eh, por supuesto se puede mejorar, pero creo que es el mejor dato que tenemos de esto. Ujú.
Otra pregunta es esta metodología típica de tomar muchos atributos y después establecer grupos con análisis multivariados, a veces Sí, se vuelve un poco engorrosa y hay enfoques que a veces son interesantes, que es ver, bueno, en qué medida estos grupos que yo formé con muchos atributos y multivariados y decisiones arbitrarias, sí, ¿en qué medida son representados por uno o unos pocos atributos? Vos analizaste cuántos sí. se relacionan. Bueno, ¿vos rescatás alguno o algunos pocos atributos que resalten fácilmente las diferencias entre grupos? Sí, por supuesto, sí, sí, por supuesto que sí. De estos atributos, obviamente uno quiere seguir explorando y encontrar más relaciones de los rasgos, pero bueno, claramente la forma de crecimiento, es decir, si tenemos árboles, arbustos o arbolitos, es indicativo de la cantidad de biomasa de carbono que tenemos en los sitios. Eso como rasgo principal y como resultado más importante del capítulo 1. Pero quizás estas variables, como después probamos los modelos por grupo funcional, veíamos que los parámetros clásicos, como la altura, el diámetro promedio o la densidad nomás de árboles, ya está muy relacionada con el carbono. Rescatamos eso en principio, pero a veces algunos otros rasgos pueden ser más fáciles de medir, como son las espinas, las hojas, y quizás podremos encontrar una relación. En este caso no se encontró, pero bueno, al menos fue una variable que se fue descartando y que si encontramos relación se podría quedar, en este caso no fue considerada, pero resaltó la importancia de los demás otros rasgos como son la forma de crecimiento o el número de tallos, por ejemplo. Bien, y tengo dos cosas más. Una última con respecto a los atributos. Me Sí, llamó la atención, digamos, yo trabajo en sistemas más húmedos que el Chaco, ¿no? Y entonces en los sistemas más húmedos, sistemas boscosos, ¿no? sí, sí. La densidad de la madera suele ser un excelente predictor de la respuesta de las especies vegetales. Sí. Acá no pasa lo mismo, ¿no? Y como expliqué en este gráfico, nos pareció muy, muy interesante la siguiente relación. La densidad de madera en los trabajos que hay disponibles en la literatura son una de las mejores variables que predicen el carbono o la biomasa. Eh, sí fue considerada para la clasificación de los grupos, pero en general tuvo el menor peso para clasificar. Es decir, la densidad de la madera es como un rasgo que no tiene fuerte peso para agrupar los grupos. Cada grupo en promedio no mostró diferencias de madera, de densidad de madera cuando se los agrupó, pero en por sí el rasgo, por sí solo, se indica bastante de carbono, de biomasa que tenemos. Y esto es quizá porque se emplean en estas ecuaciones alométricas y tienen gran peso justamente. Eh, y justamente mostramos que estas diferencias son vías distintas. Por un lado, para acumular carbono, y vemos que hay rasgos que están más importantes, pero para clasificar los grupos tienen otro orden. Y bueno, quizás este orden sea tenido en cuenta para siguientes investigaciones, ¿no? Bien. Bueno, y la última, el Chaco, vos hablaste de la participación del Chaco en el balance de carbono y bueno, tiene un peso muy importante a nivel de Argentina y a nivel regional también, ¿no es cierto? Sí, Claramente hay una componente de emisiones vinculada con la pérdida de biomasa sí, y por otro lado, debe haber una componente de fijación en el desarrollo de estos grupos más ruderales, ¿no? Como el tipo el grupo 3 sí. que crecen asociado a disturbios, digamos, ¿no? Sí. ¿Vos tenés idea o pensás que tu trabajo puede desembocar para el lado de mapear pérdida y mapear fijación? ¿Cómo daría ese balance? Sí, por supuesto, los mapeos serían muy, muy importantes y sería una herramienta muy interesante en estos momentos. Eh,
No consideré aquí la interacción, como vos mencionabas en algunas de las observaciones que hiciste, la interacción entre los disturbios que nos pueden llevar a diferentes situaciones de coberturas. Y en particular, si mapeamos estas condiciones, al ser tan dinámicas, tenemos que considerar esta dinámica de disturbio en este tipo de cobertura. Si bien el mapeo sería muy ideal, sería útil, eh, hay que considerar también la dinámica del disturbio asociado a este tipo de coberturas. Y eso quizás requeriría un poco de esfuerzo para mejorar estos indicadores de disturbio asociados a esas coberturas. Aquí yo simplifiqué mucho el esquema en cuanto al tipo de indicador que funciona o que predomina, pero hay que considerar también las interacciones de aprovechamiento con fuego o de briborías y aprovechamiento. Eso quizás nos puede dar un mosaico más heterogéneo de este mapeo y, bueno, requiere un esfuerzo mucho mayor y hacer mejores sedes de datos disponibles que lo que tenemos. Pero podríamos considerar eso un mapeo, eh, pero para eso tenemos que mejorar mucho más los indicadores. Yo creo que estos indicadores al momento sirven para indicarnos alguna información que no estaba disponible y posteriormente sí quizás hacer mapeos para mejorar aún más la información. Bien, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias, doctora Turi, por las preguntas y a Dante por las respuestas correspondientes. Bueno, le doy la palabra al doctor Hugo Acosta de nuestra casa, ¿no? Como último de los 3 miembros del jurado. Hugo, por favor. Hugo Acosta. Bueno, sí, muchas gracias. Este, yo todavía no te he hecho una respuesta, digamos, tan detallada acerca del análisis de tu tesis. Obviamente que sí consideré que estaba en muy buenas condiciones, ¿no? Y hoy estoy más convencido de eso para ser defendido en el día de hoy, Dante. Eh, en ese sentido, quisiera comenzar diciendo que les felicito a vos y a tus directores por, como dijo Estela, trabajar en este tema tan actual, tan necesario y con tantos huecos todavía que rellenar y que seguramente nos ayudarán, por un lado, a entender mejor la dinámica de nuestros ecosistemas del Chaco y también nos ayudarán de esa manera a poder fundamentar mejor la defensa que queremos hacer acerca de las pérdidas que se están dando constantemente en las últimas décadas, ¿no? Digo, la valentía por realizar un trabajo donde hay muy pocos antecedentes, todo está iniciándose y con una gran complejidad, tanto en lo ambiental como en el número de variables y consideraciones que ustedes han tenido en cuenta acerca de las perturbaciones y cómo éstas inciden en los ecosistemas. Realmente me parece muy meritorio de destacarlo como esfuerzo del grupo, ¿no? Este, y para ser sincero, cuando leo por primera vez la tesis, observo esto y también me pregunto, ¿y qué hago yo aquí también en medio de este gran problema que se ha metido esta gente, ¿no? Pero bueno, esa fue mi primera reacción. Eh, Luego de seguir leyendo y metiéndome en el tema, mi conclusión es de que estoy agradecido de poder participar en este proceso que sin duda, como toda tesis y sus instancias, incluida la defensa, siguen siendo un momento de aprendizaje para todos los que participamos en ella y así lo está haciendo para mí a partir de tu presentación de hoy y la participación de los colegas jurados que me han antecedido en la palabra, ¿no? Así que muy contento en ese sentido. Y obviamente ante tan complejo marco, obviamente surgen muchas dudas, muchas preguntas o consideraciones que uno reflexiona y cree que pueden servir de aporte para enriquecer, si es que estuviese
digamos, no estuviesen de acuerdo a quienes van a realizar la tesis, ¿no? Y esas te las pasaré posteriormente a este acto para que vos la consideres y veas que incorporas o no de las sugerencias que yo te haga, ¿no? Bien, sí, Eh, sí. voy a destacar, voy a empezar por el final, destacando también algunas cosas que me han parecido muy impactantes de esta tesis, ¿no? Toda la tesis en realidad es muy interesante, pero bueno, la definición de los grupos funcionales mediante la metodología que ustedes han aplicado, estos 6 grupos a los que llegan finalmente, me ha parecido muy importante, y sobre todo que ha tenido la metodología la capacidad de captar aún aquellas especies con muy poca presencia, con muy poca frecuencia y participación, como vos mismo los dices, y restringidas quizás a unos ámbitos muy particulares de toda esta gran región, ¿no? Que obviamente tiene una gran variabilidad por la gran extensión latitudinal que abarca, digamos, el área de estudio que ustedes han tomado, ¿no? Sí, Quizás si hubiese simplificado, seguramente tomando áreas más pequeñas o porciones de este gran Chaco seco, pero bueno, valientemente ustedes han tomado una gran extensión, lo cual no hace más que sumar más complejidad y más variabilidad, este, que bueno, ustedes han sabido resolver muy bien en esta etapa que, como bien lo dices vos, es una etapa que seguramente va a ser sucedida por otras en un avance en los análisis, en los estudios, repitiendo gran parte de la metodología para poder aprofundar en los resultados, ¿no? También este esquema que vos presentas en la figura 18, que justamente está ahora en la pantalla, es otra de las cosas que me pareció muy resaltables en tu trabajo, ¿no? Una situación hipotética ideal y a partir de la cual, en función de los diferentes tipos de perturbaciones y las magnitudes de esta, nos llevan a escenarios mm, como los que están planteados como B, C y D en tu gráfico e inclusive en el E, donde ujú, consideras, por un lado, el aprovechamiento forestal, la presión de herbivoría, el tema del fuego y la accesibilidad con estos 2 elementos, ¿no? La cercanía al puesto y la situación de presencia de árboles más grandes, como el grupo 5 por ejemplo, y cómo a medida que nos alejamos de las vías de accesibilidad, van variando a partir de umbrales, que también algo que no había entendido bien y hoy lo terminé de entender, mm, este, cómo se comportan los diferentes grupos ante estos impactos. Y por supuesto, la importancia del capítulo 2 en cuanto a este balance de carbono en función de estas mediciones que has realizado en distintos años, con distintos años de diferencia también entre mediciones con respecto a la medición original, pero que, bueno, han permitido, digamos, encontrar resultados interesantes en cuanto a qué grupos disminuyen, que son aquellos más importantes forestalmente, digamos, y cuáles aumentan a partir de su biomasa, su carbono, a partir de la intensidad de los disturbios, ¿no? Con un comportamiento inverso o como consecuencia, digamos, de que se ven favorecidos, así como se desfavorecieron los grupos más importantes, ¿no? sí, Como bien lo resaltó también Marcelo recién. Así que realmente para mí eso fue lo más sobresaliente dentro de una tesis que aporta infinidad de información y que, bueno, por supuesto escapa de este tiempo de defensa, poder analizarlos mucho más, ¿no? sí, sí. Pero bueno, algún día nos sentaremos a charlar y poder sacar más dudas con respecto a Bien, tu hermosa tesis. Eh,
decía que en esta etapa de defensa, que es un paso más en el aprendizaje y en la conclusión de la tesis también, ¿no? En algunos detalles, algunas observaciones que tenía, vos en la presentación las aclaras, pero no están, digamos, en el cuerpo de la tesis, que tiene que ver con cuestiones metodológicas. Por ejemplo, que nos hayas aclarado de dónde salen las parcelas, cuál es su origen, y, y bueno, y la idea de seguir trabajando con estas parcelas permanentes, era algo que a mí me había generado una duda, ¿no? Bien, Este, Así que es muy bueno que lo hayas expresado en esta defensa y analizar si lo incorporas o no en la corrección final de la tesis que todavía puedes hacer, ¿no? sí, sí, Eh, También me quedaban algunas cuestiones que veía en la metodología. Por ejemplo, en el capítulo uno vos hablas de 50 conglomerados que se instalan en el 2007 y 20 conglomerados que se instalan en los años 2017 a 2018. sí, Y en el capítulo 2 vos de esas 280 parcelas correspondientes a esos 70 conglomerados, hablas que utilizas 100 parcelas medidas en 2007, 100 parcelas medidas en 2012 y sí, 80 parcelas medidas en 2016, 2017 y 2018. sí, Con lo cual, me queda la duda de si son los mismos datos que se han usado en el capítulo uno y en el capítulo 2. En el capítulo 3 no queda duda que se utilizan solamente aquellas parcelas que han sido remedidas en los años 2012 y luego 17, 18 y 19. bien, Em, Digo como para que quede claro, digamos, en la metodología cuáles son las parcelas que se han utilizado, que seguramente también se enriquecería quizás con un cuadro anexo bueno, con la localización de las parcelas y con información del dominio que tienen y el dominio que vos expresas, ¿no? En la tesis, que hay terrenos fiscales, que hay terrenos en comunidades indígenas, eh, privados, y, y otros, y con distintos tipos de disturbios. En parte lo explicas en un cuadro en la tesis, pero que por ahí se podría ampliar a un total de los 70 conglomerados, mm, para quienes nos interese, digamos, tener conocimiento más preciso de la ubicación de esos, más que de las parcelas, de los conglomerados, ¿no? sí, sí, Eh, También te marco en el cuerpo de la tesis en papel, que es donde yo he trabajado, bueno, algunos detalles de errores que por ahí se producen por tipeo o por algún otro motivo, como el número de especies que aparecen en el capítulo uno y en el capítulo 2, algunos cuadros que también tienen alguna pequeña inconsistencia y que creo que eso lo puedes corregir fácilmente son diferencias de una o dos plantas por especie que no cambia nada de esto, ¿no? bien, bien, Eh, sí, preguntarte con respecto a los rasgos al rasgo funcional de forma de crecimiento, sí, que tenemos tres, ¿no? Árbol mayor de 5 metros, arbolito de 3 a 5 metros de altura y arbustos menor a 3 metros. Y sí, cuando vemos los resultados, encontramos que especies típicamente arbóreas para nosotros, como los quebracho blanco, por ejemplo, aparece con ejemplares de árbol, arbolito y arbustos. sí, Y especies típicamente arbustivas para nosotros aparecen con muy poco número de individuos en la categoría de arbustos y aparecen con individuos en categoría de arbolitos o de árboles en sí, forma más numerosa, ¿no? Cambiando, digamos, una concepción tradicional de lo que tenemos nosotros en cuanto a lo que son árboles y arbustos. bien, Si vos me podrías ampliar un poquito
decisión, digamos, de abordarlo de esa manera. Sí, los rasgos funcionales miden una característica del momento. Eh, es decir, no están considerando si, la potencialidad que pueden tener estas especies, sino más bien miden el momento de la situación de esa parcela, de ese rasgo en particular. Por supuesto, los quebrachos pueden potencialmente llegar a ser árboles, no necesariamente tienen que ser árboles siempre, y hay parcelas que tuvieron forma de arbolito y que claramente son situaciones que están creciendo estos árboles. Otras especies que siempre van a ser arbustivas y generalmente van a tener siempre este rasgo debido a la clasificación que utilizamos en los rasgos. Pero en sí la forma de crecimiento nos da indicios sobre, por un lado, el momento que tiene la especie y esa característica, y por otro lado, la potencialidad que tiene la especie para llegar a ese rasgo, ¿no? La importancia de esto es que las parcelas capturan esta variabilidad de formas de rasgos que tienen las especies, y la idea era considerar esta variabilidad en grupos que agrupan similares características entre las especies. Tradicionalmente sí pueden ser consideradas las especies como del dosel o del estrato medio, del estrato bajo, pero en sí cuando vemos las situaciones, hay situaciones que no necesariamente pueden tener esa condición y por ende se registró eso en las parcelas, ¿no? No, correcto, se entiende el tema de los tamaños. Simplemente la utilización de la denominación de árbol para un arbusto y la denominación de arbusto para una especie típicamente arbórea, ¿no? Yo entiendo lo que has hecho y concuerdo en bueno, que iba por ese lado, digamos, la Sí, exploración de los resultados teniendo en cuenta ese rasgo funcional, ¿no? claro. Eh, bueno, después algunas otras cuestiones que te voy a ir pasando entonces a posteriori para que vos las consideres y no hacer tan larga mi presentación aquí. Sugerencias como agregar también un cuadro con el listado de especies con sus nombres científicos y la familia a la que pertenece. Por ahí parece muy obvio, pero no está de más que te presente en el cuerpo de la tesis, en sección de anexos, por ejemplo, porque inclusive vos en la presentación has hecho uso de los nombres comunes, lo cual lo vuelve mucho más amigable al que lo escucha o al que lo lee que los nombres científicos, y en cambio en el cuerpo de la tesis prácticamente casi un 100% utiliza los nombres científicos, no solamente, ¿no? Por Sí, ahí la posibilidad de alternar cuando haces el análisis de los resultados o las conclusiones, me parecería también agradable al lector, ¿no? Poniéndome en el lugar de los muchos que seguramente van a recurrir a tu tesis para informarse e interiorizarse de la misma, ¿no? buenísimo, sí, sí. También me vi que tenías mucha información que seguramente puede quedar para para otros trabajos, pero claramente cuando vos hablas de estructura de la tesis, del ecosistema, digamos, que estás estudiando, utilizas las palabras abundancias, frecuencias, dominancias, siendo que especialmente frecuencia y dominancia suelen tener o ser utilizadas en distintos sentidos, ¿no? La Sí, sí, frecuencia como número de individuos, o un individuo muy frecuente, a veces se lo usa como cantidades y en realidad como un elemento fitosociológico de análisis tiene que ver más con la dispersión, ¿no? sí, sí. En el territorio. Y lo mismo la dominancia, con una mirada desde la silvicultura, las especies dominantes tienen más que ver con sus tamaños y alturas, y desde lo fitosociológico más con los datos de biomasa que vos has obtenido, podría llevarte a lo mejor
también confeccionar un cuadro de estructura horizontal y vertical, ya que tiene los datos de altura, Sí. que también creo que serían muy enriquecedoras, ¿no? Tener los datos de abundancia, frecuencia y dominancia Ujú. absolutas y relativas en un cuadro y los de posición sociológica para caracterizar la estructura vertical, son datos que los tienes, veo que los tienes ahí a disposición y sería solamente armar el cuadro para quizás, eh, si te pareciese, describir, digamos, de una manera más precisa la estructura de esta vegetación que se ha estudiado, ¿no? Bien. Eh, Como sugerencias, y si no, seguramente la podrás utilizar en otro trabajo, porque es tanta la riqueza de datos que tienen esas parcelas que da una sana envidia, ¿no? Poder saber que ustedes disponen de tanta posibilidad de trabajo. Y finalmente, cuando vos haces referencia a las líneas emergentes de investigación, generalmente de ahí es lo que los jurados normalmente como Estela, ¿no? Te preguntó qué vas a hacer a futuro. Vos como que ya te has adelantado a decir qué se podría hacer con este tipo de metodología, con estos datos que estoy trabajando, con estas parcelas, y muy bien planteas cómo darle continuidad a futuro, tomando en cuenta los tres capítulos, ¿no? Entonces ahí yo te pregunto si tu idea sería continuar utilizando estos mismos grupos funcionales ya como definitivos en cuanto a su constitución por especies y también que me amplíes cómo ves el beneficio de utilizarlo para evaluaciones de planes y proyectos de manejo de conservacionistas, ¿no? Que es lo que vos Claro. expresas. Sí, por un lado, hasta el momento no es la primera vez que se describen grupos en bosques chaqueños. Eh, Quizás algunos trabajos en San Luis, en Chacuario también hay desarrollo de grupos. Eh, pero vemos la ventaja de que en nuestra área de estudio a nivel regional estos grupos son representativos del área, es decir, podemos encontrarlo, generalmente lo podemos encontrar a todos. Y su variabilidad para esta tesis fue más que interesante. Y bueno, veía la posibilidad de utilizar, por supuesto, seguir utilizando los grupos que de manera más sencilla son 6 y considero que son muy importantes para, por un lado, clasificar carbono, que es lo que nos interesa en la tesis, pero por otro lado, si no queremos ver carbono, queremos ver indicadores de degradación de sitio de una manera más rápida, podemos hacer uso de los grupos tranquilamente. Si consideramos si la presencia de ciertos grupos o la abundancia de estos grupos, bueno, ya podremos hacer un poco más de indagación acerca del estado de ese sitio. Y bueno, le veo potencialidad de herramienta porque muchas veces la habilitación de algunos terrenos requiere un muestreo. Quizá los grupos ayuden a minimizar el esfuerzo de muestreo, no considerando todas las especies, sino más bien en qué grupo caen. Y esto puede ser ayudar a la eficiencia de muestra en terreno y darnos rápidamente una idea de la condición de estos terrenos, de estos bosques. Veo eso como así de esa manera la potencialidad para evaluar estos planes de manejo, ¿no? Muchas veces se tiene mucha información de estos planes por especies y resulta medio engorroso leer por especies. Quizá los grupos que son más sencillos e indicativos podrían sintetizar mucha esta información que se recaba a veces a terreno y eh, al ser tanto volumen de información, a veces uno podría requerir una síntesis de eso, ¿no? Los grupos podrían ser útiles por ese lado. Bueno, no solo planes de manejo, sino también de conservación, nos Sí, sí. indicarían sitios con presencia o abundancia de ciertos grupos, bueno, podrían decir qué niveles de conservación estamos teniendo en ciertos terrenos y no extrapolarlos a un esfuerzo grande, simplemente
utilizar los grupos para, obviamente en relación al carbono, para darnos un indicio un poco más puntual del estado y la conservación de algunos terrenos o de coberturas que hay en Chaco. Sí, sin duda sería una herramienta muy interesante por la practicidad y el ahorro de esfuerzo, ¿no? Sí, Bueno, y como seguramente también será muy interesante si, tal como lo planteas, se puede continuar con los mapeos que vos indicas para los diferentes tipos de disturbios y para la distribución de los grupos también en el territorio. Lo mismo que poder continuar con la remedición de parcelas, con la instalación de nuevas parcelas e ir cubriendo de una manera más amplia y mayor densidad el número de estas parcelas que ustedes poseen hoy y que, bueno, ojalá puedan ser aumentadas, ¿no? sí, sí. Así que, bueno, Dante, mis felicitaciones nuevamente y ojalá que puedas continuar por el bien de nuestros bosques, como dijo Estela, ayudándonos a conocerlos un poquito más, a interpretar un poquito mejor esas tremendas interacciones con los disturbios, que bueno, parece un trabajo de nunca acabar, ¿no? Pero bueno, vos sos muy joven y tienes tiempo de ir ayudándonos en ese sentido, así que gracias por esta tesis y gracias al posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales por darme la oportunidad de participar como jurado, ¿no? Nada Bueno, más. gracias, Hugo. Bien, muchas gracias, doctora Costa, por los comentarios y las preguntas. Bueno, damos por cerrada esta instancia de las consultas por parte del jurado y seguimos con dos preguntas realizadas por el público. Dante, se lo Bien, formulo aquí, ¿no? sí, Ahí sí. Roxana Ledesma, ingeniera forestal de nuestra facultad, consulta. ¿Han pensado en utilizar otra ecuación diferente a la de Chávez, ya Ujú. que esta se ha generado para bosques tropicales? Principalmente para especies arbustivas, ¿se ajusta bien esta ecuación? Bueno, Sí, esa es la consulta. sí, bueno, las ecuaciones de Chávez, además de bosques tropicales, también hay, en los trópicos tenemos bosques secos que se parecen mucho a las condiciones del Chaco. Lo importante de las ecuaciones de Chávez es que contemplan los pesos de los árboles que han sido cosechados y han sido elaborados en estos parámetros de ecuaciones y ajustan bastante bien para muchas regiones. Eh, no desarrollé más en la presentación el uso de las ecuaciones, pero empleamos otra ecuación desarrollada específicamente para el Chaco por el grupo de investigación de Córdoba dirigido por Georgina Conti, que ella sí ajustó ecuaciones alométricas para las arbustivas chaqueñas, las cuales sí las empleé en la tesis, si están ajustadas. Considero muchas las especies que capturamos en la variabilidad. No las puse aquí en la presentación a las ecuaciones, pero son varias, son 3, 4 quizás, que utilizan siempre los mismos parámetros, tanto la altura como la densidad de la madera de estas especies, que son los parámetros más importantes para predecir biomasa. Pero sí están empleadas, además de la de Chávez, las ecuaciones de Georgina Conti para la ecorregión chaqueña específicamente. Perfecto, Dante, muchas gracias. Y le formulo ya la segunda, ahí por parte de la ingeniera Marta Rueda. ¿La forma de reacción frente a los disturbios será una característica que diferencie los grupos funcionales a partir de los resultados de la tesis? Sí, por supuesto que en la literatura estaba, o uno cuando va al terreno observa ciertas condiciones donde predomina cierto disturbio, pero no es claro a veces la respuesta de ciertas especies. A veces tenemos comunidades muy complejas de especies que pueden reaccionar de cierta u otra manera. Algunas incrementan, por supuesto, y otras pierden. Pero el análisis de carbono por grupo sí nos mostró cuáles son las que reaccionan. Justamente
las arbustivas, tolerantes a ciertas recurrencias de fuego o de ganadería, son quizás las que llevan a cabo la acumulación de carbono en condiciones de disturbio. Pero bueno, no sería, por decirlo así, considerar estas abundancias y la cantidad de árboles de estos grupos serían más indicativos de las condiciones de carbono, de biomasa que acumulan bajo condiciones de disturbio, ¿no? Por ende, los grupos sí serían útiles para darnos una idea de las respuestas ante los disturbios. Bien, Dante. Bueno, muchísimas gracias por atender todas las preguntas. En este momento no hay más consultas o preguntas por parte del público. Con eso cerramos esta parte pública en este momento, digamos, del acto académico. E invitamos a los miembros del jurado a retirarse para debatir sobre la defensa y la tesis en general para elaborar la evaluación final y el acta correspondiente. Bueno, agradezco muchísimo a los participantes en este momento y entramos ahora en un stand-by, digamos, ¿no? Esperando a que se conecte de vuelta después el jurado presentando el acta. ¿Ah? El jurado ha vuelto de su espacio restringido para discutir y evaluar la tesis y ahora vuelve a dar la lectura del acta, lo que concluye y formaliza este acto académico de defensa de tesis. Le doy la palabra a la jurado doctora Estela Maris Bocino, por favor, para leer el acta. Gracias, Guido. La elaboramos entre los pero Marcelo la envió, pero él la tiene en su computador, así que lo invito a él a que la lea, a ver si es posible. Si no, la busque. Bien. No hay problema. Sí, no hay problema. Vamos a dar lectura. Un segundo. Bien, aquí está. En la localidad de Santiago del Estero, a los 27 días de mayo de 2021, siendo las 10 horas, se reúne en forma virtual el tribunal constituido por los profesores Dr. Marcelo Fabián Arturi, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata, doctora Estela Maris Bocino, Universidad Nacional de San Luis, y doctor Víctor Hugo Acosta, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero, para evaluar la tesis doctoral del licenciado Dante Ernesto Loto en defensa de tesis convocada mediante resolución ad referendum. La tesis se titula Ciclo de carbono en biomasa de bosque con relación al régimen de disturbio en el Chaco Seco, Argentina, y fue dirigida por el doctor Ignacio Gasparri, Universidad Nacional de Tucumán, y codirigida por la doctora Sandra Bravo, Universidad Nacional de Santiago del Estero. Después de evaluar la tesis e interrogar al doctorando, el jurado deliberó por la aprobación de la tesis, considerando la magnitud del trabajo realizado, la fundamentación de los abordajes y la complejidad y consistencia de los análisis realizados, con la calificación sobresaliente 10. Felicitaciones, Dante. Gracias. Muchas gracias. Bien, Dante, felicitaciones. Bueno, felicitaciones a director y codirectora también. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera tomarme unos minutos si está terminada el acta. Bueno, a dar los agradecimientos de esta tesis. No sé si se pueden ver ahí mi pantalla. Por supuesto, a la comunidad, a la pequeña comunidad de forestales de aquí, Santiago del Estero, agradecer a esta persona, al doctor Julio Araujo, por su valioso conocimiento en estos últimos años que ha sido para mi tesis y para mi desarrollo. Lamentablemente, Julio nos dejó hace poco y bueno, este es un
un recordatorio para él y un humilde reconocimiento en esta presentación. También, bueno, agradecer a los chicos. Quizá en esta lista falta mucha más gente, por supuesto, pero bueno, a Andrés Braz, a Fer Ojeda, a Mica, a Maya, a Walter y a las chicas que compartimos el laboratorio y oficina, Caro, Flor, Vale, han sido compañeras de la beca, personas que han aportado muchísimo a esta tesis, principalmente a los chicos de campo, que la verdad que sin ellos no hubiese podido hacer las parcelas que hubiese medido y por bancarse las condiciones de campo, que ahí vemos un par de fotos que me ayudaron un montón y sin ellos no hubiese podido avanzar con las mediciones. Por supuesto a los colegas del INCIMA, que además de las chicas de la beca, algunos docentes y personas, investigadores del instituto que bueno, me acompañaron muchas veces por las tardes y por las mañanas, consultándoles, molestándoles, gentilmente me han ayudado. Y a los chicos del IER, de Tucumán, el Instituto de Ecología Regional, que cuando iban a hacer los análisis, los chicos estaban ahí ayudándome, colaborándome, tirándome una mano con los análisis y bueno, por supuesto, un segundo hogar para cuando iba a Tucumán a realizar los análisis. Por supuesto, agradecerle infinitamente a Ignacio Gaspar, que es director de la tesis, a Sandra Bravo, que bueno, ella codirigió la tesis. Estoy muy agradecido por su dirección y unas contribuciones muy valiosas que mejoraron mucho la tesis, que bueno, en mi crecimiento personal han ayudado un montón. Y bueno, por supuesto agradecer al doctorado, al jurado, por sus contribuciones, sus comentarios, y bueno, a las instituciones que participaron y a CONICET por la beca que me ha permitido mostrar estos datos y poder desarrollarme en este doctorado. Gracias a todos. Bien, muchas gracias, Dante. Y bueno, de mi parte y de parte del posgrado en sí, mis felicitaciones por la tesis, ¿no? Y estas felicitaciones van también al director de la tesis y a la codirectora, ¿no? Por este paquete elaborado y excepcional. Así que muchas felicitaciones por nuestra parte. Gracias. Y bueno, nuestro agradecimiento también como posgrado a todos los involucrados, digamos, ¿no? En avanzar con esta carrera de doctorado. Especialmente mi agradecimiento a los 3 jurados van ahí por su trabajo de evaluar, contribuir a perfeccionar el trabajo y evaluar la defensa. Y finalmente también mi agradecimiento a todo el apoyo técnico y administrativo que hemos tenido por el Comité de Posgrado, la Facultad de Ciencias Forestales, en poder avanzar y gestionar, digamos, esta defensa en condiciones adversas, digamos, sin detallar. Bueno, mi agradecimiento también a los que están participando hoy aquí directamente en el acta y a todo el público que participó. Y bueno, con esto le doy por mi parte oficialmente el cierre, pero invito a los que están presentes, por supuesto, a hacer sus comentarios y expresar sus felicitaciones. Bueno, la verdad que terminar es una de las emociones más bonitas de los doctorados. Agradezco al doctorado en Ciencias Forestales de la facultad que nos ha acompañado para poder llegar en tiempo y forma a que Dante defienda la tesis y pueda tomar su siguiente desafío, que es su beca postdoctoral. Y quiero resaltar la admiración que siento por el trabajo de Dante, por su capacidad de
superar las adversidades, por su capacidad de autogestión en conseguir los datos y los recursos para relacionar, para poder culminar la tesis, y a Ignacio Gasparri, por supuesto, que ha permitido conseguir estos resultados tan valiosos para nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias. Bueno, yo reitero las felicitaciones, Dante, y también quiero agradecer a todos porque la verdad que es así un orgullo para la educación pública hacer estos esfuerzos y que se siga doctorando gente, y me parece muy valioso y quería destacarlo. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias. Bueno, yo acá estoy, aunque callado y sin cámara, pero Ignacio, acá no me ven. Dante, te mando un fuerte abrazo y felicitaciones por haber terminado la etapa, y un agradecimiento sincero a los evaluadores y a la Universidad de Santiago del Estero, a la Facultad de Ciencias Forestales, por los esfuerzos que hicieron para poder cumplir con un cronograma que se fue volviendo exigente en un contexto aún más exigente. Que sí, gracias por el esfuerzo institucional a la Universidad de Levante. Bueno, gracias, Nero. Un abrazo, Dante. Un abrazo. Bueno, yo quiero reiterar mis felicitaciones a Dante. El trabajo, el tema excelente, muy importante y muy actual. A los directores, felicitaciones, que disfruten mucho este momento. Bueno, director de posgrado y por supuesto jurado, por el excelente trabajo. Gracias a todos los involucrados, son momentos muy importantes para la facultad de estos, así que bueno, ustedes saben que compartimos la alegría y que celebramos un momento tan lindo. Así que bueno, felicitaciones a todos. Bueno, muchas gracias, Nancy. Bueno, falto yo nomás. Felicitaciones, Dante. También al equipo que ha asesorado a Dante, director y codirector de lujo, realmente. Y también, por supuesto, el tribunal evaluador que hemos tenido con un altísimo nivel. Me parece que todo amerita una felicitación general, sobre todo también por la calificación de la tesis, así que es un gran logro para nosotros como institución, y personalmente para vos también, Dante. Te deseo lo mejor en esta etapa de postdoctorado y bueno, y a seguir creciendo. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, gente, me parece que ya hablaron todos, ¿no? Sí, así que Dante, a festejar, ¿no? Por el gran logro, por cerrar una etapa en esta carrera académica, y bueno, le deseamos lo mejor para el camino que siga ahora, la próxima instancia que ya próximamente, el día de mañana empieza, ¿no? Prácticamente. Bueno, gracias. Bueno, mis felicitaciones a todos involucrados de vuelta, y mi agradecimiento como director de posgrado. Un orgullo para nuestra institución, por supuesto. Así bueno, que, muchas gracias. Bueno, me despido de ustedes, del jurado explícitamente, y de los otros participantes, y nos veremos en alguna instancia próxima. Gracias. Gracias. Adiós, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.